de joyita de la abuela de la noche a la mañana, una salida tempranera, a mi entender, casi sin que nadie lo extrañe. ¿Qué pasó con Santi López? Para pasar en apenas un año y medio, desde que debutó en primera hasta hoy, para pasar de ser una de las mayores promesas de las inferiores de Independiente y de las selecciones juveniles, a quedar afuera de la convocatoria del Sudamericano Sub-20 que se está jugando, a quedar afuera de la consideración de Bacari, que en su inicio en Independiente lo tenía como un jugador titular, y a irse a préstamo, insisto, de la noche a la mañana a Rosario Central, al equipo de Ariel Holland, que tiene el mismo representante que Santi López y que es el mismo agente que en la misma semana cerró la llegada a Independiente de Pocho Román. ¿Qué pasó? Para que, de ser el apuntado por todos, y cuando digo por todos, no solamente por la prensa, que hay que hacerse cargo, a veces exageramos un poco, pero cuando vos hablabas con toda la gente del club, la gente de inferiores, coordinadores, técnicos, gente de reserva, te decía, no, este pibe es la joyita de Independiente, este pibe es el futuro. Lo mismo cuando hablabas con gente de selecciones nacionales, selecciones juveniles, coordinadores. ¿Qué pasó para esta salida? Insisto, a préstamo fue presentado este martes como nuevo jugador de Rosario Central por un año con un cargo de $150.000 y una opción de compra de 50% de $2,5 millones. Baja. Para ser la joyita de la abuela de Independiente, para tener un contrato y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros netos a $2,5 millones por la mitad del pase. Que no hubo tanto escándalo entre los hinchas como sí lo hubo con la salida de Atencio, que hizo mucho más ruido porque fue una venta ya concretada en la misma cifra prácticamente. Esto es un préstamo, pero si la rompe en Central pone $2,5 millones y se queda con los derechos económicos y federativos del jugador, el 50%. Está bien, y pasa a ser socio de Independiente, que se queda con el otro 50%, pensando en una futura venta de Central al exterior. Nos estamos adelantando demasiado porque ni siquiera sabemos cómo va a rendir Santi López en Central, porque recién ayer fue presentado oficialmente en las redes, recién ayer firmó el contrato y todavía ni siquiera jugó un minuto en el equipo de Holland. Quizás en un año lo tenemos de vuelta en Avellaneda. Ojalá, porque vamos a tratar de explicar en este video cómo fue ese proceso, cómo fue el proceso de Santi López de la cima a ir descendiendo en su nivel, en su lugar en Independiente. Y ojo, para mí este no es un punto final de Santi López en Independiente. Estoy lejísimo de creer y de pensar y de expresar en este video, lo quiero dejar bien en claro, que el ciclo de Santi López en Independiente está terminado, que ya está, que se fue por la puerta de atrás y para no volver. Para mí tiene muchísimo potencial y es un jugador a recuperar. Es un jugador totalmente recuperable, que tiene todas las condiciones y tiene todo el futuro por delante, pero como dijo Bacari en la última conferencia de prensa cuando le preguntaron, depende de él. Depende de él. Hay jugadores, hemos visto en el fútbol argentino y mundial pasar cantidad enorme de jugadores que tenían unas condiciones increíbles, pero que si la actitud, la voluntad no iba de la mano de sus condiciones, bueno, luego han dilapidado su carrera o no han llegado hasta donde deberían haber llegado por la jerarquía y la calidad que
que sus piernas tenían, ¿no? Con Santi López está pasando algo de eso. Lo bueno para él es que es el inicio de su carrera. Tiene 18 añitos. Es muy pibe, es muy pendejo. Y tiene todo por delante. Santi López explotó primero en las selecciones juveniles. De ahí tanta expectativa, además de lo que hacía en inferiores Independiente. Pero la selección juvenil, sub-17, con Aymar, con Placente, realmente ahí, como extremo, empezó a explotar. Recordemos el Mundial de la categoría, en donde fue la figura junto al Diablito Echeverri, los dos mejores jugadores de la Argentina. Recuerdo un partido con Brasil, un baile a Brasil le dieron, 3 goles del Diablito, pero Santi fue otra de las figuras. Y realmente generaba mucha expectativa en el hincha Independiente, sobre todo porque el contexto institucional necesitaba, y todavía lo sigue haciendo, de jugadores jóvenes que pudieran llegar a primera, pudieran explotar, pudieran rendir, ojalá, ¿por qué no?, darle algún título o alegría futbolística y después ser vendidos a Europa en una cifra buena, no como últimamente está vendiendo Independiente, porque no compite en nada, entonces los valores bajan de los jugadores, y poder empezar una recuperación económica en serio, no tapando agujeros. Además de la sed que el hincha tiene de ver un pibe del club que no ve, por ejemplo, a ese nivel, ¿no? Desde que se fue Barco, desde que se fue Velasco. Su incursión en Independiente fue muy buena. Hay que decir de Bacari que desde un primer momento le abrió las puertas de primera división. Desde que llegó Bacari su ciclo Independiente, lo puso de titular como extremo por izquierda y le dio la confianza y le dio continuidad por ahí. De hecho, en uno de sus primeros partidos, creo que fue contra Banfield, ustedes me corregirán en comentarios si estoy equivocado, les pido disculpas, pero creo no equivocarme, un golazo, recortando de izquierda hacia el centro, definiendo, unos primeros pasos auspiciosos. Todo era ilusión, el pibe rendía y parecía que se encaminaba a ser algo serio el Independiente. Pero después empezó a bajar. Y a mí me parece, no solamente es olfato periodístico, es información, es haber hablado con gente, es haber averiguado, que el mundo de primera división lo fue mareando un poco. Y fue empezando a tener algunas actitudes internas en el vestuario que empezaron a no caer bien. Algunas caras de fastidio, algunos reproches, cuando no le tocaba jugar o cuando le tocaba salir del equipo. Algo que puede hacer un jugador, no sé, consagrado, ¿no? Un jugador que tiene la espalda como para dársele de mano a un técnico o al capitán del equipo y decirle: yo en este equipo tengo que ser titular. Y ni siquiera eso lo podemos discutir. Bueno, situaciones así en las que obviamente empezaron a afectar su rendimiento, porque todo juvenil cuando explota en primera división después tiene una meseta, suele tener una meseta. Eso no quiere decir que se haya quedado, es una meseta, luego vuelve a levantar. Santi López entró en esa meseta y no volvió a levantar más, y fue decayendo, perdió la titularidad, empezó a perder la consideración en el vestuario, empezó a perder también la consideración en el técnico. Y me consta que le hablaron, me consta que los compañeros le hablaron, los referentes del vestuario le hablaron, el entrenador le habló, los dirigentes que están ahí cerca del fútbol le hablaron, el club le puso una contención también psicológica para rever ciertas conductas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Santi López en este Independiente con Bacari no iba a tener lugar. De hecho, la primera fecha incluso quedó fuera de la lista de convocados. Primer partido del año. Se supone que después de una pretemporada, energías renovadas de todos. Primer partido del año, Santi López no convocado. Convocado Cita Borda, que ni siquiera había debutado en primera. De hecho, en esa primera fecha frente a Sarmiento se lesiona a Montiel, un extremo, y no tenía otro extremo para poner Bacari. Tenía que haber hecho debutar a Taborda, lo improvisa Cabral como extremo, después corrige en el segundo tiempo, lo ya sabido, modificando el esquema y poniendo a Cabral por el medio. Pero si hubiera estado Santi López,
seguramente hubiera tenido esa oportunidad de jugar y demostrarse. Pero notan también, o notaban desde el cuerpo técnico, que cada vez que le daba una oportunidad en los últimos tiempos, le faltaba esa chispa, le faltaban esas ganas de decir, bueno, me diste 15 minutos, la voy a romper. Voy a demostrarte que sí, yo puedo ser titular, que yo estoy para jugar en este equipo. Le faltaba eso mismo en el amistoso de verano frente a Defensor Sporting, que entró a paso cansino, entró al trote. Empezaron a notar esas cuestiones. Después sí volvió a ser convocado por la lesión de Montiel, pero ya había perdido total consideración y terreno en Bacari. Y surge esta posibilidad a través del representante que necesita que su jugador juegue, necesita que la joya se mueva. Y el Independiente estaba totalmente tapado. Insisto, no por una decisión del técnico de que no le gusta el jugador le encanta, lo puso de titular y le dio continuidad en sus primeros partidos en Independiente, pero por actitudes y por el mismo comportamiento del jugador se fue encerrando en su burbuja y se fue aislando del equipo hasta quedar totalmente afuera y relegado. Es un pibe, tiene mucho por delante, tiene mucho por aprender. Necesitaba salir del mundo Independiente. No es lo mismo Independiente, su exposición, lo que te pueden decir los hinchas cuando te lo cruzas por la calle, las redes sociales. No es lo mismo Independiente, no es lo mismo Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini repleto, que cualquier otro equipo. Ojo, no le bajo el precio Central, un grande de Rosario, juega a cancha llena siempre, Rosario es un mundo aparte y también va a tener presión, pero va a estar un poco más contenido, o por lo menos uno piensa eso. Santi López necesitaba y pedía a gritos salir de Independiente, hasta te diría por su salud mental. Y quizás le viene bien esto. Entiendo a los hinchas que por ahí dicen, pero estamos dejando ir otra joya, ¿y a cuántos pibes vamos a dejar ir? Este caso puntual de Santi López yo lo separaría. Lo separaría de lo que es Atencio, lo separaría, no sé, por ejemplo, de Hidalgo, en el caso de ser vendido, o cuando estaba a punto de ser vendido, también una cifra baja, para mí se barajó $4 millones. Por suerte eso no se dio y cuando vuelva al Sudamericano va a jugar en Independiente y seguramente recupere su titularidad. Pero lo separaría de otros casos de juveniles de los últimos tiempos. A mí me parece que en este caso hay mucho del jugador en esta salida, que con conductas, con comportamientos, él mismo la fue forzando y él mismo se fue corriendo de Independiente. Insisto, pasó de ser la joyita de la abuela, la joyita de Independiente que iba a salvar al club. Por ahí todo eso le pesó muchísimo, es probable. A irse en una sesión, en un préstamo que a muchos les genera dudas, a muchos les genera ruido, pero que en definitiva, y esto ya es mi opinión, sin Independiente no iba a tener lugar, sin Independiente no iba a jugar. Quizás es lo mejor que le puede pasar para relanzar su carrera. Eso es lo que necesita este Santi López, que es un jugador con muchísimo futuro, pero que solamente depende de él y de su voluntad. Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Suscríbete a Infierno Rojo Play, nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los contenidos. Bájate la aplicación de Infierno Rojo también para llevarlo en tu celular y poder ver todas las noticias en el último momento. Tenés el canal de WhatsApp también, donde están todos los últimos momentos y todas las noticias de la web infiernorrojo.com. Arrancamos programa, arrancamos el programa todos los lunes a las 21 con la conducción del Talibán, gran equipo también. No te puedes escapar de Infierno Rojo. Comentame, ¿qué te parece la salida de Santi López? ¿Estás de acuerdo con que se vaya a préstamo o vos lo hubieras dejado? ¿Hubieras preferido que se quede Independiente y tratar de recuperarlo de alguna manera? Comentame tu opinión y obviamente déjame pulgar arriba.